Bueno, acá estamos con el doctor Nicolás Buonomo y en el corte no solo me da tips de algunos ejercicios, sino también algo de cómo puedo implementar algunos alimentos. Bueno, estamos ahí, estamos hablando. Bienvenido, doctor, Bueno, ¿cómo muchas está? gracias. Bien, ¿y tú? Muy bien, muy bien. A veces habla, bueno, siempre, ¿no? Todos los invitados cuando son acá es como uno le pregunta de todo, pero tener Ujú. un doctor que sepa todas las disciplinas que usted maneja es como el Bueno, sueño el sueño de cualquiera. bueno, muchas gracias, No, no, pero no. no sé si estamos a la altura. No, por supuesto que está. Nos Eh, toca, estamos hablando como de la parte del del- estómago, porque Ujú. estamos en el signo de cáncer, entonces, bueno, es como algunos temas de los que podíamos hablar. Pero hoy vamos Sí, a hablar de digestión, casi nada, ¿no? de digestión. Casi nada. Casi nada. Cosa importante, Sí. si las hay. Primero vamos a empezar ordenándonos un poco y vamos a hacer a definir un poco, muy grande, algunos términos que parecen ser lo mismo, pero que no son, tienen algunas pequeñas diferencias. Una es alimentarse. Alimentarse es la acción de comer. Como el alimento, eso es alimentarse. La otra es la digestión, que es el proceso por el cual el aparato digestivo, nuestro sistema digestivo, va transformando ese alimento para sacarle el nutriente. Y ya que estamos, vamos a hablar de nutrición. Nutrición es el proceso por el cual el organismo absorbe, adquiere ese nutriente. O sea que nos alimentamos cuando comemos, ese alimento se le va transformando en el tubo digestivo para que llegue a ser un punto asimilable, absorbible. Y esa absorción es lo que el nutriente que nos nutrimos. Cada vez importa más la calidad de todo eso, cómo nos nutrimos, qué es lo que comemos, cómo lo comemos. Hay quienes decían que somos lo que pensamos y lo que comemos. Entonces, hoy en día importa lo que comemos, cómo lo comemos, hasta la velocidad que lo comemos, y cuánto comemos y cuándo comemos. O sea que importa ¿Y por todo. qué no? También sería, Exacto. pues, ¿no? Sí, Que también. sí, porque hoy en día hay muchas alternativas a muchas cosas en realidad y habría que investigar un poco mejor todo capaz y siempre son puntos de vista, ¿no? Entonces, digestión. Hay varios tiempos digestivos, inclusive la secreción de ácido cambia. Habíamos hablado en estómago que había una etapa que era una fase que es cefálica, una que es estomacal y otra que es intestinal. Todo eso depende un poco en qué parte de la digestión estamos. Y para hacernos una idea y a rasgos generales, desde que empezamos a comer el alimento y lo evacuamos en forma de heces, pasan, dependiendo de los individuos, porque no es lo mismo, eh, hay mucha variación entre los individuos, no es lo mismo en un hombre, en una mujer, las edades cambian, lo que comemos cambian, cómo lo comemos, las patologías que podamos llegar a tener cambia. Este, pero puede tardar en el tubo digestivo entre 2 a 5 días. ¿Va? Son aproximadamente 6 u 8 horas entre que pasa entre el estómago y el tubo digestivo, unas 36 horas por el colon, así que son aproximadamente entre 2 y 5 días que tenemos la comida que comimos recién. O sea, el asado que nos comimos el domingo. No, ¿qué estamos hablando el domingo? O sea, hasta el asado que comimos el miércoles todavía lo estamos. Bueno, podemos, Podemos. sí, O sea, ujú, posibilidad. Bien, bien, sí, bien, bien. sí. Este, entonces, ¿qué pasa? Vamos a hablar un poquito de qué es lo que pasa cuando empieza la digestión. La digestión no empieza cuando tenemos la comida en el estómago, sino que empieza en la etapa cefálica esa. Llego a casa o paso por un restaurante o por un lado y siento el olor a la comida. O voy al mercado del puerto y siento el olor al asado y ya se me empieza como a hacer agua a la boca. Claro. Empezamos a salivar. Las glándulas salivales empiezan a secretar saliva que continúa siendo secretada mientras después masticamos el primer mordisco y empezamos a masticar la comida, sigue. Eso tiene una implicancia, o tiene más de una en realidad, y es que es para alivianar la comida, o sea, formar el bolo alimenticio, porque con la masticación los dientes mastican y trituran en la boca.
La lengua va mezclando la saliva con el alimento y se forma el bolo alimenticio que se humedece para que no raspe después en su pasaje. Y a su vez, las amilasas de las enzimas salivales, de las glándulas salivales, empiezan ya en los primeros descomposición, los primeros clivajes, sobre todo de los azúcares, en la boca. Después la comida pasa por el esófago. El esófago es un caño que tiene una luz virtual, o sea que está siempre cerrado, que comunica la faringe, en la garganta, con el estómago, que se va abriendo a medida que va pasando el bolo alimenticio. Los músculos de la pared del esófago lo que hacen es, se relajan abajo y se contraen arriba, entonces eso hace movimientos peristálticos que hacen que el bolo alimenticio vaya transcurriendo. Cuando el bolo alimenticio va llegando al esfínter esofágico inferior, la presión del bolo alimenticio ese sobre el esfínter hace que el esfínter se relaje y la comida pase a la multiprocesadora que tenemos, que es el estómago. Y ahí viene la segunda parte, la parte gástrica de la secreción clorhídrica, de ácido clorhídrico, que lo que hace el estómago es, bueno, como gran procesadora, los músculos del estómago empiezan mecánicamente a seguir rompiendo ese alimento que ingerimos. Perdón, una cosa que es importante también, por eso que cada tiempo es importante. Hoy decíamos que importaba cómo comíamos, lo que comíamos, la masticación, la deglución, todo tiene que ser. Hoy en día comemos todos apurados, todo. Entonces es importante cómo comemos eso que vamos a comer. Es nuestro momento del día, es como llegar a echar nafta a una estación de servicio y que yo no apague ni el motor y vaya, que siga pasando un poquito más lento y es imposible, o sea que tenemos que parar, tranquilizarnos, comer. Sí, apagar el motor. Exacto. Entonces en el estómago lo que hace es triturar, seguir triturando la comida, junto con el ácido clorhídrico, y se forma una pasta más líquida que se llama quimo. Ese bolo alimenticio pasa a ser el quimo, que cuando llega al esfínter del estómago, el que comunica el estómago con el duodeno, que es la primera porción del tubo del intestino delgado, hace que el esfínter que píloro se abra y ese quimo pase al duodeno, o sea, a la primera porción del intestino delgado. Intestino delgado, que es la parte más larga del tubo digestivo, mide aproximadamente unos 6-7 metros, dependiendo también de cada individuo, todo enrollado, y es donde dura más el proceso de digestión. Por eso es que cuando importa la calidad de lo que comemos, cómo lo comemos, y todo el pasaje adentro es importante. Si yo achico algún pasaje, estoy haciendo raro todo el proceso digestivo y no estoy sacando nutrientes. Si yo acelero según lo que coma, eso también. Entonces, ¿qué pasa? Sobre todo en la primera parte del duodeno, en la primera parte del intestino delgado, donde los jugos pancreáticos, la bilis que viene del hígado y la vesícula biliar hacen la digestión de las grasas, de los hidratos de carbono, de los azúcares. Hay como la segunda mezcla. Estamos suponiendo hacer como una degeneración del alimento o procesamiento del alimento. La primera es la saliva, la segunda el ácido clorhídrico. La segunda grande es en el estómago. En el estómago, y ahora va a recibir verdaderamente los jugos digestivos. Ahí va. ¿No? O sea que son páncreas e hígado. Ahí va. Y ahí hay como otra mezcla más. Exacto. Hígado y vesícula biliar. La bilis hígado y vesícula, claro. ¿Y los que no tenemos vesícula, qué pasa? Bueno, lo que pasa es que la vesícula es un reservorio de bilis. O sea que bilis igual tenemos. Exacto, por el hígado, que es el que la crea, digamos, sale la bilis. Y llegan ahí, al duodeno. Ahí se procesa más todavía, se sigue la digestión con los jugos pancreáticos, ¿no? Y pasa a la segunda porción del intestino delgado, que se llama yeyuno. Y ahí se sigue procesando más todavía. Lo que se hace es como
como un reciclaje, se empieza a ir en pequeñas partes para poder absorber eso. Hasta que después pasa a la última parte y la más larga del tubo digestivo, que se llama ilion, perdón, el ilion, que es donde se empiezan a absorber los nutrientes. Todos los nutrientes se absorben en el ilion. Los desechos de esos nutrientes, lo que absorbemos, es lo que pasa al colon. Dijimos hoy que en el colon puede estar 36 horas. ¿Qué es lo que está en el colon? Bueno, los desechos, agua, electrolitos, sal, cloro, las fibras de las verduras. Entonces, ¿qué pasa? Eso empieza su tránsito por el colon, primero ascendiendo del lado derecho, el colon ascendente, transverso, descendente, sigmoide, recto, y después sale por el ano. Entonces, lo que se hace en el colon es, se le va sacando y poniendo agua, moldeando las heces, la materia, para que llegue a lo que es la ampolla rectal, donde cuando se empiezan a estirar esas paredes, da la sensación de evacuar. Claro. Entonces se relaja el esfínter anal y salen las heces al exterior, expulsamos las heces. Claro. Ese proceso puede durar el tiempo que hablábamos hoy, dependiendo del individuo, dependiendo de si tenemos alguna patología, una diarrea, por ejemplo. En condiciones normales. Es eso, me encanta. Eso sería todo. Sería todo, mire que complejo, que empieza ya cuando... ¿No? Y es más complejo. Es mucho más complejo, sí. Pero en 10 minutos, doctor, lo hizo perfecto, bueno, como siempre. Bueno, gracias por ahora. Gracias a ti. Bueno, nosotros continuamos.